Buenos días, estimado público. Continuamos con las actividades del Congreso, específicamente con las presentaciones de los textos. Y en esta ocasión vamos a presentar este hermoso libro publicado por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. La batalla de Ayacucho y la independencia, perspectivas en el Bicentenario. Un texto que reúne varios trabajos y que ha sido editado por el doctor Ranulfo Cabero Carrasco, antropólogo, quien actualmente se desempeña como vicerrector de investigación de nuestra Casa Superior de Estudios. Para comentar el texto nos acompaña Susana Aldana, historiadora, licenciada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en la Flaxo, sede Ecuador, y con doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella es especialista en temas de historia regional y actualmente dicta cátedra en la Pontificia Universidad Católica del Perú. También está en la mesa el doctor Ranulfo Cabero Carrasco, editor del texto, antropólogo con estudios de maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctorado en la Universidad Campiñas en Brasil, autor de numerosas publicaciones sobre antropología e historia regional y actualmente vicerrector de investigación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Empezamos con Susana, a continuación yo dirijo algunas palabras y cerramos nuestra mesa con la intervención del doctor Cabero. Bueno, a mí ya me conocen, Nelson Pereira, yo soy docente de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, también autor de algunas publicaciones de historia y cultura regional, y con Susana tenemos un texto que se llama Regiones Vivas y Activas en la colección Nudos de la República de la Biblioteca Bicentenario. Empezamos con Susana. Ok, muchísimas gracias. No sabe el honor que tengo de estar realmente aquí en Ayacucho, no solo participando de realmente este espectacular congreso regional que tiene una marca regional muy marcada, sino que además estar aquí presentando el libro del doctor Cabero Carrasco, que van a ver por qué me ha parecido tan interesante. Entonces comienzo. ¿Cuántas veces podemos encontrar un libro editado desde una región, coordinado por gente regional, convocando estudiosos regionales para abundar el conocimiento histórico de una región como Ayacucho? Y más aún, ¿cuántas veces ese libro contiene una perspectiva de largo aliento que sienta las bases explicativas de esta región en el tiempo y a la vez gira con una coyuntura como la independencia y con ejemplos puntuales, fundacionales para la comprensión de esa coyuntura, además de darnos y fundamentar esa visión explicativa de largo aliento? En este libro encontramos esas bondades, desde la región, por la región y para la región, hacia el mundo nacional, sudamericano y global. Una interesante muestra de un análisis local, es decir, de la localidad con su propia visión directamente conectado hacia un proceso mucho más grande que sobrepasa las tradicionales estructuras nacionales, ¿de acuerdo? Como el título nos señala, estamos ante un ejercicio de establecimiento de una perspectiva regional de análisis que se concreta en 4 partes. La primera remite al territorio, entendido como sustento de un espacio regional que sufre y construye la creciente imposición liberal, una ideología que tomará creciente cuerpo conforme se desenvuelva la naciente república y que se constituye en la base del Estado-Nación hasta hoy. Una segunda parte remite a los actores huamanguinos que se apropian de este territorio en un momento crítico como la independencia, y por lo mismo percibimos con ellos y los autores que los presentan el conjunto de sentires y emociones que salieron a flote entre esta gente en este momento particular. La batalla convoca el imaginario de una tercera parte, lo dramático y violento de la separación, las rutas que se toman, los actores olvidados generales como Bolívar y Sucre, pero también los sectores populares. O sea, hay unos sectores que son olvidados, Bolívar y Sucre no, como lo hemos visto, tenemos un restaurante que se llama Sucre con K, ¿no? En fin, una batalla que trasciende el imaginario regional. Este coloquio lo está demostrando.
trasciende el imaginario regional y está presente en el corazón de todos los peruanos porque cierra la violenta guerra de independencia, pero que en este libro supone una cuarta parte que establece fundamentalmente lo que implica para el imaginario local desde la región y para la región, cómo lo que implica y cómo impulsar la identidad regional en los corazones y las mentes de los niños, así como los contrastes frente al proceso tan presentes, porque Huamanga, al conjunto de procesos tan presentes, Huamanga no es solo es la ciudad capital, no es solo la ciudad capital como hoy, sino que en la época remitía a una realidad, a un territorio bastante más amplio con acciones y respuestas diferenciadas. Finalmente, una quinta parte se centra en establecer ideas y pensamientos que permitan comprender esta coyuntura, ese imaginario como elemento fundamental de la reflexión nacional contemporánea, el momento de tránsitos entre sistemas que marca la batalla de Ayacucho entre el sistema monárquico virreinal y el sistema republicano que vivimos, es la coyuntura que nos permite pensar desde lo más amplio, desde lo que es la región, intendencia, provincia de Huamanga, inserta en el proceso independentista, pasando por gente que con emociones y sentires actúan y participan en Huamanga y en la batalla, para finalmente desde este conjunto de eventos reflexionar todo lo que eso significa para nosotros hoy en Perú. Estoy resumiendo en esta frase lo que significa este libro. Entonces, en este marco, resulta interesante percibir algunos detalles que nos abren al panorama y algunos bastantes que los oscurecen. Como por ejemplo, no tenemos una clara definición de lo que se entiende por Huamanga. Está presente y claro, es de la región por la región, pero no tiene tanta paciencia para los que recién venimos y no sabemos claramente qué es Huamanga, porque Huamanga es una cosa hoy, como he dicho, y otra cosa fue ayer. Nuestro pensar contemporáneo nos trae de inmediato a la Huamanga de hoy y salvo Jaime Urrutia, probablemente porque trabajó el tema concienzudamente antes de ese trabajo, y Nelson Pereira, con una clara visión de historia regional, recupera esos vínculos humanos y las relaciones económicas en un territorio dado. No queda muy claro si es una región articulada desde un centro capital, Huamanga, que remitiría una historia nacional en pequeñito, un espacio geográfico en el que se realiza una batalla, Ayacucho, y las posibles relaciones que se generan en su entorno, que también remite a una visión de historia nacional en pequeñito, o un territorio dentro de un espacio nacional que tiene peculiaridades y particularidades que las encontramos, las podemos ir leyendo en el texto, pero que no están necesariamente bien perfiladas o distintamente perfiladas ni identificadas, aunque como digo, están subyacentes a todos los artículos. Es decir, no se apiada de los que no somos regionales, no somos ayacuchanos, ¿de acuerdo? En todo ese mar de información que hoy manejamos, ¿no es cierto?, por el tema del bicentenario, los imaginarios son sumamente importantes, como vemos en el capítulo correspondiente, y sería realmente novedoso intentar establecer, por ejemplo, si esos ejércitos realistas o patriotas son realidades homogéneas, son realmente unidades homogéneas, como en el siglo XX y XXI, o en realidad es importante considerar justamente lo que nos estamos riendo, el elemento étnico. ¿Cuánto de los antagonismos étnicos se pueden también reflejar o no en lo que viene a ser el proceso de independencia? Y aquí estamos viendo posibles, si el claro oscuro es que no tenemos claro lo que es la Intendencia de Tarma, lo que es una luz es la posibilidad de ir pensando otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, varios estudiosos nos refieren al siglo XVI como el inicio de la independencia, pero no nos remiten a los conocidos enfrentamientos étnicos que sabemos que habían en ese momento. Tan solo muy brevemente Barrio Contreras afirma que la guerra de independencia agudizó los enfrentamientos entre quechuas y chancas en Andahuaylas, pero también es posible darse cuenta de que es un norte liberado, territorio que fuera de un poderoso reino versus un surrealista con diferencias internas y no homogéneo, que también resulta familiar en una visión de largo aliento. Es posible quizás que se está replicando un enfrentamiento milenario,
O sea, tenemos el pleito entre quechuas y chancas, pero también podemos decir, yo que siempre estudio el norte, son el norte chimú versus los quechuas y los chancas en una visión de largo aliento. O sea, si nos remitimos al siglo XVI, hay varias posibilidades para pensar la zona. En todo caso, lo que sí me falta es un mapa explicativo y no solo un mapa mudo de presentación. Para los regionales es muy fácil entender Ayacucho. Para los que somos de afuera no nos resulta tan claro y un mapa nos hubiera ayudado bastante a entender los vínculos y las relaciones existentes. Porque eso es lo que digo, cierto que los regionales saben cómo es su espacio, cómo se articula su departamento, los pueblos y las rutas que los cruzan, pero siempre son útiles los mapas porque primero somos muchos los que vamos a leer ese libro y sobre todo cuando es tan bueno y no conocemos tanto las relaciones internas y externas de este espacio, además que también y con el tiempo varían las comunicaciones y las relaciones internas en un territorio. Una cosa es centrarse en Huamanga para entender la intendencia del mismo nombre, base el departamento de Ayacucho, y otra mirar la problemática desde Huanta, Cangallo o particularmente Puquio. Incluso nos permitiría entender por qué de todo el territorio la batalla se llevó a cabo en la Pampa de Quinoa, cuando pudo ser en cualquier otro espacio, o por qué la ruta trajo a los españoles por Andahuaylas, que son textos que están también en el libro. Pero se nos abre con mucha claridad otros elementos, si son algunos elementos que realmente pueden ser pasados por encima, como se dice, los puntos que te dan la luz son interesantes. Es una línea que se sirve de una visión utilitaria de la historia. En cuanto pasado-presente, aprendemos lo importante que es, por ejemplo, el diezmo para caracterizar Huamanga, una línea perfilada pero no realmente trabajada fuera de la región. La región se la presenta desde los obrajes, desde las relaciones económicas múltiples, o sea, obrajes-salas, las relaciones económicas múltiples Urrutia, pero ¿por qué puestos a escoger una caracterización regional? Son varios los autores de este libro que utilizan el diezmo. Ese es algo para mí realmente interesante. Pasemos una rápida revisión a los artículos. Mientras que Huertas Vallejo establece su reordenamiento territorial del espacio huamanguino y de su población indígena a partir de los diezmos, Berrocal Cangana abunda la visión de largo aliento y las relaciones de dominio, planteando un primer inicio de la independencia en 1536, pues esa visión de largo aliento desde el siglo XVI, y centrándose en el tributo y los diezmos, que también levanta Guamaní y Amoca, aunque desde una perspectiva diferente, pues señala que el descenso de la recaudación de los diezmos no refleja una caída en la producción local, sino más bien un redireccionamiento al abastecimiento y el pago del ejército. Es decir, vemos en el largo aliento cómo puede ser desde la construcción de Huamanga como región virreinal, ¿no es cierto?, a cómo el diezmo puede ser redirigido a la construcción, al mantenimiento de un ejército que va a construir una república, ¿de acuerdo? Este señor Guamaní enmarca su estudio entre 1810 y 1824, periodo de independencia que también se levanta Sala y Vila, interesada en resaltar cómo la vida siguió a pesar de la guerra y cómo se daban cambios en lo cotidiano y lo regional. Sala y Vila, el trabajo de la doctora Nuria Sala y Vila, recupera espectacularmente para mí los dos momentos de imposición liberal, 1810-12 y 1820 y 21, y plantea cómo los cambios que fue imponiendo el liberalismo hispano no se abandonan por el proceso de independencia, sino que las reformas sociopolíticas continúan mientras éstas se dan. España sigue gobernando con sus idas y venidas propias de su particularidad histórica en el momento y a la búsqueda de establecer lo que luego continuará el mundo liberal republicano. Tratar de establecer una suerte de homogeneidad humana territorial. O sea, la construcción de la nación no es que solamente arranque con la independencia, sino que ya podemos encontrar el germen previo. Y eso lo trabaja Nuria Salas con su creación de las alcaldías provinciales, la creación de la provincia de Huamanga, por eso es que me parece un artículo muy interesante. Si los agentes sociales locales analizados, las montoneras,
son ciertamente el objeto de la atención. Perlacios Campos, que luego tendremos una mesa, recupera esa visión de largo aliento que comienza la independencia del siglo XVI, aunque se centra en los movimientos indígenas e indomestizos, es el término que él utiliza, de Huamanga desde 1812 en adelante. Para él son importantes los aportes de la gente de Huancapi, Lucanas, Parinacochas, Pausa y Huancazanco. Finalmente, la intendencia es más amplia que solo la ciudad. Por su parte, Galdós Rivas establece que la independencia del Perú arranca en 1780 y termina en 1824, aunque resalta que el movimiento de Túpac Amaru en Huamanga se detiene en la periferia de la región y más bien se desenvuelve hacia el sur y el altiplano aymara. La situación regional está visiblemente alterada desde 1795, pero sobre todo desde 1805 en adelante, con pasquines, motines y protestas en los diferentes pueblos de Tiquigua, Chupamarca, Huanta, Huamanga. La situación solo se retoma entre 1821 y 24, o sea, en el libro podemos ver cómo la independencia en realidad es un largo camino que viene desde antes, y los artículos lo demuestran. Una familia es el caso de ejemplo. El ejemplo de caso de la participación política de los huamanguinos, los hermanos Munariz, que Aguirre Cárdenas señala como partícipes, comillas, de una familia honorable, hacendada, pudiente, de clase social media, alta, esclavista, en sus comienzos, de miembros cohesionados que renunció a todos y se puso al servicio de la libertad de la patria. Interesante, los peruanos perfectos que permiten entender, por un lado, a Vega Palomino y su análisis de los morochucos, Basilio Auqui de Cangallo, el montonero ideal que, perturbado por negros presentimientos, es traicionado y torturado por los realistas. Junto con sus hijos, sus nietos y compañeros, marchan al patíbulo con las manos atadas y con las huellas del ultraje, y todos fueron muertos a palos y ahorcados. Por el otro lado, se vuelve sumamente pertinente el análisis del miedo de Rojas Porras, de tener todo, soltar todo para participar de la independencia. Eso da miedo. Y si eres montonero, participas de la independencia y también te pueden matar. Eso da miedo. Y eso de pronto aparece en un artículo de Rojas Porras: el temor ante la guerra, el miedo a la represalia, pasquines, cartas, rumores, ajusticiamientos, que no solo causan zozobra ante un futuro incierto, sino realmente un pánico frente a la situación. Los espacios abiertos como el Valle del Mantaro o las Pampas de Cangallo permiten la racia directa. Los cerros y las quebradas están medianamente lejos. Por tanto, el miedo es lo único que puede utilizarse para mantener a raya a la población y al entretejido de relaciones que cruzan los pueblos. Por supuesto, las mujeres son personajes claves, como bien lo demuestra Reinaga Farfán. Su participación siempre es activa, importante en todos los procesos históricos, no como algo diferente, sino como parte de la sociedad. Hombres, mujeres, niños, viejos, todos sufrieron la impronta de la guerra, los temores, las esperanzas. Todos pueden haber tenido un comportamiento ideal a favor o en contra. Son comportamientos parte de un relato no oficial, que es la línea que le interesa a Bejarano y Palomino, aunque ellos están en otra línea. El relato oficial que les interesa es aquel que no recupera la realidad española, oficial que recupera la realidad española, porque la guerra y la crisis consiguiente afectaba al imperio y no solo a América. Recupera las relaciones y la problemática europea que cruza de uno a otro lado del continente con el enfrentamiento entre realistas. Es decir, Bejarano y Palomino lo que le interesa es ese discurso oficial y nos lleva a España y ver toda la problemática que tienen los españoles. O sea, desde la región, como les digo, la visión directa de lo que está sucediendo en España y ver el proceso, qué es lo que está enmarcando como relato no oficial del discurso nacional peruano. El libro del ritmo, realmente el ritmo central del libro se centra en la batalla de Ayacucho y el conjunto de situaciones que permite su realización. Desde un documento inédito de Bolívar y Sucre que posibilita, según Alberto y Vallejo, la discusión real del nombre de Huamanga y sobre todo la participación de patriotas olvidados huamanguinos, hasta revisar la estrategia de Bolívar para enfrentar no solo a los españoles, sino a la geografía, como el río Apurímac, la gran barrera entre realistas y patriotas después de Junín. Por ejemplo, la necesidad de reconocer militarmente la zona lleva a que este libertador no vaya por la ruta directa de Pachachaca, sino por la de Huancarama, porque para Barrios Contreras la epopeya de Ayacucho
empieza en Andahuaylas. La gente que pelea, y comienzo a correr porque ya me pasé, la gente que pelea es lo más importante, los oficiales por siempre, pero sobre todo la tropa y por supuesto los que pelean por fuera, los que Pereira Chávez denomina guerrillas campesinas, poniendo una nota particular. En Huamanga encontramos un enfrentamiento entre la guerrilla realista de Huanta y los de Huamanga, Cangallo, Lucanas y Parinacochas, que respaldan a los patriotas. Las explicaciones de esta división son varias, pero rescata la generalización del liberalismo oceanista en los sectores rurales, la ruralización de la política. En su acucioso análisis se establece interesantemente las diferencias entre la guerra de recursos y la vanguardia guerrillera, o cómo era tan difícil distinguir entre quién era patriota y quién era realista. Una vez de farsa, otra de comedia. Recuerdo los años 80. ¿De acuerdo? Un análisis que abunda, es que es genial, es realmente interesante. Por eso, bueno, no voy a discutir el otro, pero ya. Un análisis que abunda en la situación de Huamanga, que se hace plenamente visible en el momento de la batalla de Ayacucho. La información de esta parte del texto es realmente muy rica, y quizás para mí la mejor lograda en cuanto a información, para el que no conoce demasiado Ayacucho y rescatando el libro centrado en la batalla de Ayacucho. Así sabemos de cómo España estaba en el momento de la independencia, cómo luego de Junín el ejército patriota fue avanzando y tratando de posicionarse e incluso crear alianzas con la Olañeta, cómo los realistas fueron frenando las avanzadas y tratando de mantener posiciones, que ayer justamente lo mencionaba Nelson Pereira, cómo los hombres y los montoneros de un lado estaban con la moral altísima, mientras que los del otro la tenían literalmente en los suelos, ¿no? Resulta interesante la reflexión en torno a los imaginarios regionales y las perspectivas para pensar la situación del Perú contemporáneo, desde Urruti a Cerruti, estableciendo cómo se ha construido un imaginario regional que bebe de las versiones del metarrelato histórico nacional y cómo se puede contrastar con la vivencia regional pasando por Gamarra Castillo, interesando en puntualizar teóricamente la construcción de la conmemoración nacional y regional, embonando con Cabero Carrasco, que nos ofrece un análisis de cómo se enseña este hecho en la escuela, cómo se construye la mente y el corazón de los jóvenes, la identidad local con la historia, plena de mito y representaciones sociales, pero que con este libro nos permite levantar esa identidad regional que entreteje los recuerdos, las memorias, las narraciones y las historias que fundamentan y sustentan la región y la relación de los actores nacionales con la nación. Te tengo aquí el análisis, no porque sea menos interesante los trabajos de la quinta sección, sino porque la reflexión de carácter contemporánea de la historia regional y la batalla de Ayacucho en sí se posicionan, y su manera como se posicionan frente a una historia nacional supone una reflexión sobre el metarrelato histórico que recupera la región. Es decir, para poder comentar corto lo que es la quinta parte, necesitaría reflexionar sobre el proceso histórico nacional. Y ya pues, si ya está larga mi ponencia, imagínense cómo sería entrar a esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, es una riqueza y dificultad a la que un párrafo explicativo no hace justicia. Se necesitaría mucho más porque es un concienzudo análisis lo que supera este breve resumen, pues se pasa de una filosofía política sobre la participación y segregación, protesta y presencia, inclusión y exclusión de los diferentes sectores sociales con García Miranda, mientras que Vergara Figueroa establece el tipo de procesos que nos lleva de crisis a crisis con la celebración del bicentenario, nos establecen el necesario cumplimiento de los derechos humanos como Rebollar Añaños o en el establecimiento de la justicia para aquellos invisibilizados como Uchurajay y su demanda, entre comillas, y aspiración histórica de reconocimiento e inclusión de las comunidades campesinas saltandinas. Es un párrafo, y miren la riqueza que podríamos discutir, pero tendríamos que remitirnos a la historia nacional para poder realmente hacer justicia. Entonces, una riqueza que está en este libro que nos lleva de la historia a la reflexión sociopolítica contemporánea, es un logro para mí, desde la región para la región y por la región, y a la vez estar en el marco nacional que nos permite reflexionar con calma y paciencia y no en una simple presentación
lo que significa Ayacucho. Del marco histórico territorial, la intendencia de Huamanga, la participación de la gente que la siente, la vive y la construye y que decididamente participa en la batalla de Ayacucho. Una batalla que va más allá de los hechos bélicos, sino es el nudo que refleja todo un conjunto de problemáticas en ese momento e incluso en nuestro momento, sea por el imaginario que se construye, por las reflexiones que permite sobre el devenir actual de la región en la nación. Para mí, este libro es un aporte infaltable en el conocimiento histórico que se ha construido en este bicentenario. Gracias. Muchísimas gracias, Susana, por tus comentarios. Yo voy a ser breve antes de ceder la palabra al señor vicerrector de la universidad. Simplemente quiero destacar dos aspectos. En primer lugar, este libro sobre la batalla de Ayacucho, publicado por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, aparece 50 años después, exactamente 50 años después de que la universidad hiciese una primera publicación, no exclusivamente sobre la batalla de Ayacucho, sino sobre el proceso de la independencia peruana. Esa primera publicación apareció en 1974 a propósito de un simposio sobre la independencia peruana en el marco del sesquicentenario de la batalla de Ayacucho que la Universidad de Huamanga organizó en ese entonces. Y se sacó una publicación con los aportes de distinguidos historiadores como Lorenzo Huertas, Wilfredo Capsoli, Pablo Macera, Alberto Flores Galindo, entre otros. Esa publicación, a diferencia de la publicación actual, esa publicación en primera instancia no trabajaba directamente la batalla de Ayacucho, sino que ofrecía una mirada panorámica, topográfica, en ese entonces se le llamaba lectura estructural del proceso de la independencia. Digamos, 1974 era un contexto muy interesante, no solamente por la vigencia de teorías como el marxismo, por ejemplo, sino además porque en nombre de la cientificidad de la historia o en el contexto de la profesionalización de la historia, no se estudiaban los acontecimientos y se estudiaban los largos devenires donde probablemente se observaba, que era la vía de entrada para observar el movimiento de las estructuras. Entonces, el trabajo de 1971, el texto de 1971, estudiaba precisamente las estructuras o estudiaba la participación de los sectores sociales y dejaba de lado los acontecimientos. Entre 1974 y el año 2024, 50 años, hay muchas cosas que han cambiado. Y una de las cosas que ha cambiado es precisamente el enfoque y la metodología de disciplinas como la historia. La historia en estos 50 años no solamente ha retomado el acontecimiento, sino también ha retomado el estudio de los actores sociales, ha retomado el estudio de las personas, pero no solamente movidas por las estructuras, no estrictamente constreñidas por las estructuras, sino actores sociales que también le ponen su cuota de agencia y protagonismo al proceso histórico. Entonces, en esta coyuntura de recuperación del acontecimiento, ojo, como puerta de entrada para ver diversos aspectos, no es el acontecimiento por el acontecimiento, ni se trata de construir un nuevo discurso elogioso y glorioso del acontecimiento, como ocurría, por ejemplo, hace 100 años atrás, sino es el acontecimiento como puerta de entrada para ver otros procesos o actores sociales. Entonces, en este contexto de recuperación del acontecimiento y de estudio de los actores sociales, pero centrados en su protagonismo y actoría, aparece este texto de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Por eso es que, como ha descrito Susana, hay todo un capítulo dedicado a la batalla de Ayacucho en sus diversos actores, en sus diversos aspectos, en sus diversas entradas, en sus diversos perfiles. Actores sociales, no solamente militares, soldados, sino también campesinos, recursos que demandan ambos ejércitos para el proceso de la guerra, para culminar la campaña, para llegar a la batalla, participación de la sociedad civil, de los grupos sociales, de las poblaciones en el proceso de la campaña, instituciones que se pusieron en vigencia, por ejemplo, con el interregno liberal, el Cabildo Constitucional, la Diputación Provincial, etc. Ahora, este capítulo forma parte de un marco mayor que describe la historia regional, el artículo de Lorenzo Huertas, por ejemplo, que describe la historia regional desde los orígenes en la época colonial hasta el momento de la independencia,
que describe también las circunstancias actuales por las que atraviesa la región y por las que atraviesa el país. Digamos, toda reflexión histórica, ayer lo hemos señalado, toda reflexión histórica empieza en el presente y está atada a las necesidades del presente y está atada a los problemas del presente. Por eso podemos señalar que esta publicación, así como la de 1971, es hija de su tiempo. ¿Cómo serán las publicaciones sobre la batalla de Ayacucho de aquí a 50 años? ¿Cómo serán las publicaciones sobre la batalla de Ayacucho de aquí a 100 años? Son nuestros descendientes los que se encargarán de evaluar ello. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que quiero también destacar es que esta publicación termina insertándose, digamos, el producto regional termina insertándose no solamente en un campo de estudios regionales sobre la batalla de Ayacucho. En Ayacucho tenemos múltiples estudios sobre la batalla de Ayacucho, desde los clásicos, es decir, desde los textos producidos hace 100 años atrás por estos intelectuales locales, abogados, políticos, profesores, que eran muy aficionados de la historia. Estamos hablando de la década de 1920, donde todavía no existía la profesionalización de la historia y de las ciencias sociales, tipos como Pío Max Medina, Manuel Jesús Pozo, por ejemplo, que escribieron tratados sobre la batalla de Ayacucho a propósito de las celebraciones del centenario, hace 100 años atrás. Los trabajos posteriores, los trabajos de profesionales de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, como los textos del profesor José Vázquez, por ejemplo, del historiador local José Vázquez, que es uno de los pocos intelectuales peruanos que refuta plenamente a Salvador de Madariaga, esa hipótesis de Salvador de Madariaga de que la batalla fue una puesta en escena. Pero también el texto se inserta en un campo de conocimientos nacionales y globales sobre la batalla de Ayacucho. Y ahí el campo es muchísimo más amplio, no solamente por la gran cantidad de textos, por la gran cantidad de artículos, sino también por la extensión del periodo. Ese campo prácticamente empieza después de la batalla con los primeros tratados sobre el acontecimiento. Hay un texto de Valentín Ledesma, por ejemplo, sobre el acontecimiento. La inserción del acontecimiento en las narrativas sintéticas de la historia española o de la historia peruana, Mariano Torrente, por el lado español, Mariano Felipe Paz Soldán por el lado peruano, además de los otros autores en los diversos países latinoamericanos, y luego la historia militar, Felipe de la Barra, Carlos de Lepiane, pasando por los historiadores del siglo XX. ¿Ya? Desde un tipo como Hugo Pereira Plasencia, por ejemplo, que hace toda una descripción precisa de las campañas de Junín y Ayacucho, hasta un tipo como Pablo Macera, que decía hace 50 años atrás que con Ayacucho no había absolutamente cambiado nada y el Perú seguía siendo tan feudal como se había constituido en la época colonial. Digamos, son reflexiones de hace 50 años atrás que ya han sido debatidas, han sido discutidas, incluso han sido superadas por la historiografía contemporánea. Ese es el aporte de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, no solamente a la fecha emblemática del bicentenario de la batalla de Ayacucho, sino también al campo de conocimiento regional, nacional, continental y mundial sobre la batalla de Ayacucho y la independencia peruana. Dicho esto, dejo el micrófono en manos del vicerrector de investigaciones de la universidad, el doctor Ranulfo Cavero. Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias, Susana, por tu valioso comentario. Lo he tomado nota, algunas observaciones que has hecho que son muy pertinentes y para eso estamos. Quiero tocar 3 puntos muy brevemente. Primero, el tema del bicentenario y la Universidad de Huamanga. La Universidad de Huamanga está en el corazón del conflicto que fue la batalla final, que fue en la Pampa de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. Entonces la Universidad de Huamanga y su gente pensó, ¿y qué hacemos en este aniversario, en este bicentenario? Y hemos señalado la necesidad de que debemos aportar con algo que sabe hacer la Universidad de Huamanga. No podemos hacer nosotros las carreteras, construir escuelas, absolutamente no, no es nuestra función. Y lo que hacemos es crear ideas, conocimientos, difundirlos, socializarlos, etcétera, etcétera. En ese marco nace
esta idea de hacer un libro colectivo. Muy generosamente desde ayer dicen libro de Ranulfo Cavero. No, no es mi libro. Yo lo que he hecho es organizar el libro y los autores son 22 articulistas. Y en este congreso, importante congreso, están participando activamente 6 articulistas, incluyendo Nelson, quien habla, Juan Perlacios, Jaime Urrutia, está Claudio Rojas y Jeffrey Gamarra. Entonces son 22 intelectuales, y ahí es la importancia de la Universidad de Huamanga. San Cristobalinos en su 95% que escriben en el libro. No necesariamente huamanguinos, claro, hay una predominancia de huamanguinos o ayacuchanos, sino también hay autores que son de otro lugar, pero vivieron y trabajaron en nuestra Universidad de Huamanga. Es lo que se destacó en Lima cuando presentamos el libro, que la Universidad de Huamanga sigue teniendo una tradición de intelectuales que están escribiendo desde la reapertura de la Universidad de Huamanga, o sea, desde el 59. Tenemos ahí Lucho Lumbreras, el doctor Moro Tevez, y así podríamos ir mencionando Lorenzo Huertas, y ahora se sigue manteniendo esa tradición. Este libro fue evaluado por pares externos a la Universidad de Huamanga para darle la calidad necesaria, y precisamente una de nuestras evaluadoras es Susana Aldana, la doctora Susana Aldana, y también está Claudia Rosas, que está participando en el Congreso muy activamente, de los 10 evaluadores que tuvimos. Obviamente han hecho algunas observaciones, sugerencias para ir mejorando el contenido del libro. Por otro lado, debo indicar que el libro es trabajado desde el Vicerrectorado de Investigación, por eso bajo mi coordinación, y tiene la marca de la Universidad de Huamanga. Es la Universidad de Huamanga que organiza este libro para homenajear, para conmemorar el bicentenario de la batalla de Ayacucho. Tiene algunas características la Universidad de Huamanga en este periodo. Ser sensible a algunas sugerencias que nos han dado. Este congreso que está dirigiendo Nelson con bastante éxito y entusiasmo es parte de la actividad que también la universidad se suma. Por eso la presencia del rector en la inauguración. Pero no solamente esto, la Universidad de Huamanga está organizando un concurso de artículos científicos a nivel de los estudiantes de pregrado, con ciertos premios para motivar la investigación formativa. Hemos acogido la iniciativa de COTMA, que lo dirige Celina Salcedo, que aquí nos acompaña, porque ellas dirigen, organizan y trabajan con las mujeres en la región de Ayacucho. Y ven que hay un vacío, en el libro también hay un vacío. Solamente hay un artículo que trata sobre la participación de las mujeres en el proceso de la independencia en la batalla de Ayacucho. Y como ya dijo la doctora Susana, no. 50% por ser justos varones y 50% mujeres se han inmolado, han participado activamente en todo este proceso. Entonces COTMA también está haciendo otro concurso y nosotros lo estamos apoyando para que salga bien. Por otro lado, en noviembre tenemos una reunión de la Red Peruana de Universidades, donde se van a reunir 30 vicerrectores de investigación aquí en Ayacucho y 30 rectores para tratar la problemática universitaria, pero lo hacen aquí para recordar el bicentenario de la batalla de Ayacucho. La característica del libro es que es una mirada descentrada de la historia de la batalla de Ayacucho y la independencia. Una mirada no solamente desde la región de Ayacucho o Huamanga, antes la intendencia, sino también desde las provincias. Hay artículos de sobre Cangallo, hay artículos sobre Andahuaylas, Huanta, incluso Bichongo, Parenacochas. Entonces, hemos tratado de abarcar toda la región de Ayacucho y hay esa mirada no solamente regional, sino incluso provincial, incluso distrital. Pero sin dejar de lado la mirada de la región en su relación con
la conexión nacional y la conexión internacional. Si no, sería una visión muy localista y no es conveniente porque todo está interconectado. Por otro lado, hemos dado importancia a la participación popular, como ya dijo Nelson, en este proceso. Porque la historia oficial u oficialista que sigue circulando a veces ve que la independencia y la batalla de Ayacucho fue obra de los criollos, San Martín, Bolívar, Sucre, Córdoba, etc. Y se habla poco sobre la participación de los sectores populares, indígenas, artesanos, mestizos de la ciudad y de las zonas rurales. Y hemos tratado de darle una importancia a esta participación popular. Por otro lado, desde el título podemos nosotros ver que indicamos la independencia de la batalla de Ayacucho, perspectivas plurales. Plurales en el sentido de que participan historiadores, antropólogos, educadores, y cada uno desde su punto de vista profesional y sus particularidades que tiene cada uno de ellos, que los hemos respetado. No hemos dado un parámetro o señalado lineamientos para que hagan sus artículos, sino le hemos dejado libertad para que confeccionen, lo construyan. Y vamos a encontrar en el libro incluso puntos de vista discrepantes, que está bien. La universidad tiene que promover ese tipo de debates, de intercambio de ideas. Algunos plantean que la independencia empezó con el movimiento de Juan Santos, perdón, con Manco Inca, luego continuó con Taquionjo en 1560, etc. Otros plantean que la independencia empezó con Túpac Amaru, y así podemos encontrar, y tiene sus propios argumentos. Por otro lado, debemos indicar que el libro, si bien se centra en el pasado, no queda ahí. En el último capítulo, como dijo la doctora Susana, que merecería un comentario aparte, un seminario aparte, un congreso aparte, se hace una mirada al presente, desde el pasado y al futuro. Y ahí tenemos puntos de vista muy distintos, creativos, y algunos plantean, por ejemplo, que la independencia fue un proceso que no concluyó, un proceso frustrado. Indican también que la república hasta ahora sigue construyéndose, que no concluyó por resolver los distintos problemas estructurales que tiene la sociedad peruana. Y bueno, también merece otro comentario lo que aquí particularmente me ha ocurrido hace una semana en el Banco de Crédito del Perú. Estuve en la cola y estaba una señora humilde delante mío y le han obligado a que firme un documento, y la señora dijo: no sé firmar, y no le atendieron simplemente por no saber firmar, por no hablar bien el castellano. Lógicamente se expresa, y yo salí bastante deprimido. ¿Cómo en pleno siglo XXI, después de 200 años de la independencia, puede ser excluida una persona? 1, por ser mujer; 2, por no saber firmar; 3, por no hablar bien el castellano, y etcétera. Hay artículos que analizan el tema de los movimientos sociales últimos que han habido en Puno, Ayacucho, Lima, y hacen ver que está a flor de piel un conjunto de fenómenos del racismo, la exclusión, como si hubiesen dos Perús, Lima y el resto, etc. Y se ve el futuro del Perú sombríamente, con niveles de democracia que se van debilitando, con temas ya políticos que, como ya se dijo, sería menester de otro. Pero tenemos en el libro articulistas que tienen una visión muy pesimista del futuro, y ojalá que esto se revierta y no concluya con ese pesimismo. En fin, el libro da para distintos debates, para distintas opiniones, y probablemente con el libro la Universidad Huamanga ha empezado a producir en este bicentenario, y vamos a continuar
Tenemos entendido que algunos articulistas van a publicar libros en los siguientes meses, caso de Juan Perlacios, yo mismo, también Nelson y Max Aguirre y otros. Entonces vamos a tener también más producción sobre este tema. Solo nos quedan 50 libros de los 1000 que hemos publicado. En 5 meses se están agotando y les invito a adquirir el libro a precio de costo acá en el patio del Centro Cultural. Muchas gracias, muy amable.